Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. El coche eléctrico, pero de hidrógeno o de batería, porque es un tema que siempre andamos con él y todavía las cosas creo que no han quedado claras. Eso vamos a intentar resolver aquí esta noche. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues así es, llevamos mucho tiempo oyendo hablar del coche eléctrico. ¿Qué es aquello de allí? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un Toyota. Bueno, cosas así de este tipo. Y al final resulta que ya lo tenemos muy cerca. En muchos casos nuestro vecino ya tiene un coche eléctrico. Bueno, pues la cosa es con qué lo alimentamos. Como de costumbre, la autonomía, la eficiencia. ¿Qué es más eficiente? ¿Alimentarlo con una batería al uso? La batería al uso, lo que tenemos ahora mismo hoy, pues es la batería de litio y además de litio en estado líquido. Pero bueno, ya sabemos que van mejorando esas baterías, de aquí a nada las tendremos en estado sólido. Pero por otra parte, también se habla, y ahora veremos quién habla o quién nos dice que habla, de alimentar el coche eléctrico con la batería, o mejor dicho, con la pila de hidrógeno. Bueno, pues la cosa es esa. Tenemos un coche eléctrico y lo podemos alimentar con una batería al uso, o lo podemos alimentar con una pila de hidrógeno. Entonces creo que por fin en el programa de hoy a lo mejor podemos aclarar cuál será la solución más eficiente, dado que no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, en principio tenemos a una industria, que es la industria petrolera, y que aquí, en los primeros programas, cuando empecé con este canal, o incluso, no hay que rebobinar tanto, incluso hace muy pocos años, cuando yo hablaba de estas cosas de las energías renovables, del coche eléctrico, veía luego muchos comentarios que me solían decir que mientras estén ahí las petroleras, mientras siga existiendo petróleo, mientras haya un lobby del petróleo, ni va a haber coche eléctrico, ni va a haber energías renovables. Pues bueno, al final yo solía responder algo, y lo que solía responder al respecto es que sí, estamos de acuerdo en que hay lobbies. Está el lobby del petróleo por un lado, está el lobby de las eléctricas, que hasta día de hace pocos años, pues en su gran cantidad provenía de energías fósiles. Y entonces sí es cierto que están ahí esos lobbies. Pero yo solía matizar algo, y yo decía, el futuro, y no muy lejano, es un futuro renovable por un lado, y es un futuro de coche eléctrico. Entonces, por un lado están los lobbies, de acuerdo, pero aquí, claro, ¿cómo se explica? ¿Cómo cuadra? Que si por un lado tenemos unos lobbies predominantes, petróleo y electricidad, y por otro lado tenemos un futuro a medio plazo de coche eléctrico y de energías renovables, ¿cómo cuadra esto? Si los lobbies no suelen apartarse, no suelen soltar la gallina. Claro, una pista ya nos la dan la cantidad de empresas que han muerto por el camino, intentando vivir con las energías renovables. Y claro, nacer y tratar de vivir con las energías renovables parece ser que no ha sido la solución. Parece ser que la solución pasa porque los mismos lobbies, los mismos que tienen esa gallina, tanto del petróleo como de las energías renovables, pues al final den un paso más y sean los que acaben teniendo esas energías renovables, o mejor dicho, nos sigan vendiendo esa electricidad final tras haber hecho esa transición desde las energías fósiles hasta las renovables. Y lo mismo pues con el coche eléctrico. Pues ocurre que muchas de las petroleras más punteras ya están pues en otros negocios paralelos relacionados con la energía renovable, relacionado incluso con la distribución eléctrica, porque a fin de cuentas es el mercado eléctrico y bueno, pues todo se acaba dando la mano, incluso relacionadas con la infraestructura de la carga del coche eléctrico. Claro, estamos evolucionando, estamos haciendo una transición a todo eso. Entonces, bueno, pues imposible para los que nacieron desde ahí queriendo dar energías o queriendo vivir de las energías renovables y no pudieron llegar. Pero sin embargo, el lobby, pues cuando quiere dar un paso más, tan solo tiene que agarrar una rama y cuando la tiene sujeta, puede soltar la rama anterior. Es así de sencillo. Bueno, pues esto es lo que yo venía diciendo y esto es lo que ahora más o menos nos viene contando Michael Liebridge. ¿Y quién es este hombre, Michael Liebridge? Pues es el cofundador de Bloomberg NEF.
Bueno, NEF viene a ser una filial del grupo Bloomberg, parece ser, donde tengo el aparato aquí. Vale, y entonces, antes de continuar, vamos a repasar un poco a qué se dedica esta compañía Bloomberg. Y podemos ver aquí que nos dice, descripción general, con un equipo de expertos repartidos en 6 continentes, la cobertura de Bloomberg NEF evalúa las vías para que los sectores de energía, transporte, industria, edificios y agricultura se adapten a la transición energética. Ayudamos a los profesionales del comercio de materias primas, la estrategia corporativa, las finanzas y las políticas a navegar al cambio y generar oportunidades. Es decir, se trata de una compañía que va en pro de la transición energética, más o menos, digamos, de coordinar, de informar a esas empresas que puedan estar en ese mercado de las energías y trata de orientarlas hacia el cambio, hacia la transición energética. Bueno, pues Michael Liebridge, cofundador de Bloomberg, nos dice lo siguiente, que la industria petrolera está retrasando la aparición o la expansión del coche eléctrico. ¿Y cómo? Pues como una de sus estrategias, anunciando a bombo y platillo el coche eléctrico con pila de hidrógeno, porque a criterio de Liebridge no hay punto de comparación. O sea, la eficacia, el rendimiento de una batería eléctrica está muy por encima al de la pila de combustible. Y para comprender esos números finales, pues habrá que ir paso a paso viendo por dónde se van perdiendo, en qué pasos del proceso se van perdiendo esos porcentajes. Entonces, en principio tenemos la obtención del hidrógeno. Bueno, pues en la propia electrólisis ya nos está diciendo Liebridge que ahí se nos va un 25%, dado que la eficacia de la electrólisis viene siendo de un 75%, ya hemos perdido un 25%, pero luego ese hidrógeno habrá que llevarlo a la vía de repostaje y hasta llegar al punto de carga, pues ahí habremos perdido otro 10%, dado que aquí pues tenemos una eficiencia del 90%, perdemos otro 10%. Luego, en la propia carga, perderemos otro 10%. Y finalmente, el rendimiento de la pila de hidrógeno al alimentar ese coche eléctrico será de un 60%, con lo cual perderemos otro 40% finalmente. Bueno, finalmente, pero no hay que olvidar que también el rendimiento del motor eléctrico, de los coches eléctricos, es del 95%, con lo cual hay que restar otro 5% final a todo esto, con lo cual los números finales de eficacia de la pila de hidrógeno hacia el coche eléctrico quedaría en un 38%, restadas todas estas pérdidas. 38%, ahí es nada, teniendo en cuenta, sobre todo, que los nuevos coches de combustión ya andan casi que por ahí, por el 30 y algo, y con miras hacia el 40%. Así que, señoras y señores, creo que la pila de hidrógeno casi está a la par con los vehículos de combustión más punteros del momento o de aquí a muy pocos años. Así que visto de esta forma la cosa no parece muy prometedora. Pero ahora vamos a pasar por la eficiencia del vehículo eléctrico alimentado con su propia pila al uso. Y entonces tendremos que hay muchos menos pasos y muchas menos pérdidas. Tenemos por un lado que el transporte de la propia energía eléctrica, nos dice Liebridge, tiene una eficiencia del 95%, pérdidas del 5%. A mí me parece que aquí Liebridge, ha sido un tanto benévolo. Yo siempre he venido escuchando mínimo un 10% de pérdidas. Pero bueno, vamos a esos números finales. Luego a la hora de cargar tendremos un 90%, perderemos otro 10% y finalmente llegaremos una vez más al mismo motor eléctrico de rendimiento 95%, con lo cual perderemos otro 5% final, con lo cual nos quedaremos con una eficiencia final del vehículo eléctrico alimentado por batería del 80%. Si tenemos en cuenta que era un poco generoso al principio, pues vamos a dejarlo en 75-80%. Pero en definitiva, ese 75-80% pues habría que contrastarlo o que enfrentarlo frente a ese 38% de alimentar el mismo vehículo eléctrico con batería electroquímica. Con lo cual, pues parece, señoras y señores, que por fin en el programa de hoy, y según el criterio de Michael Liebridge, pero que además no debe ir muy alejado de los números reales, desde luego el coche eléctrico con batería eléctrica. Porque por otro lado resulta que el hidrógeno sí tiene otras utilidades, como por ejemplo el caso de los acumuladores de energía estacionaria. Como acumulador estacionario sí está bien el hidrógeno. Y además si lo obtenemos de una forma con energías renovables y demás,
Pues digamos que hay mucho que ver y mucho que hacer con el hidrógeno. Sin embargo, parece ser, señoras y señores, que con el hidrógeno y a través de la pila de hidrógeno, pocas cosas se puede hacer con el vehículo eléctrico. Siendo así, habiendo una diferencia tan hermosa de un 38 a un 80, ¿cómo es que las compañías petroleras pues están diciendo a bombo y platillo, están hablando constantemente del hidrógeno y de la pila de hidrógeno del coche eléctrico? Según Liebridge, esto, por parte de las petroleras, sería una apuesta bidireccional, porque nos podemos encontrar con dos opciones. La primera, que realmente funcione, la pila de hidrógeno. Puede funcionar o no funcionar, solo dos opciones. ¿Que funciona? Pues en ese caso ya estamos metidos en el mercado, vamos con el hidrógeno. No hay que olvidar que las petroleras a la hora de convertir hidrógeno suelen optar por el hidrocarburo y no por el agua, y eso que el 70% de la superficie del planeta es agua. Pero la segunda opción es que si no funciona, pues entre pitos y flautas hemos colocado una cortina de humo que ha retrasado la salida del vehículo eléctrico. Porque ahí tenemos empresas que creen en ello, ahí tenemos que intentan convencer a los gobiernos para que inviertan en esto. Entonces, bueno, pues como digo, entre pitos y flautas la cosa del vehículo eléctrico se acaba retrasando. Bueno, pues esto sería la cosa a criterio de Michael Liebridge. Pues nada más, ahora sí, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.